Hola, bienvenida y bienvenido al tema número 7 de esta serie. Y por ser el número 7 vamos a hablar de ese número tan especial. 7 en la Biblia está relacionado con descanso, con reposo y con todo lo que conlleva ese reposo, con fiestas, con ceremonias, con días. Así que hoy vamos a estudiar el significado de eso y cómo tú puedes entrar en este reposo. Como lo hemos hecho siempre en esta serie, lo vamos a ver desde una perspectiva espiritual. Así que acompáñame en este estudio. Nuestro texto base lo encontramos en Génesis 2:1, 1 en adelante. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Cuando leemos esto es el final del relato de la creación. Y podríamos pensar, bueno, aquí se incluyó por primera vez el séptimo día, el descanso. Y es cierto, ahí lo podemos ver y leer palpable, que dice séptimo día, que dice reposar, descansar. Pero para el autor del relato de la creación, cuando él escribió, este reposo era muy importante, saber que Dios daba este reposo, saber que Dios le regala este reposo al ser humano. Y por eso antes, mucho antes, nos venía metiendo el número 7 tras bambalinas, como se dice. Si solo para que el lector cuidadoso, el lector meticuloso, pudiera saber de que el autor me está contando un relato aquí y a la vez me está llevando a un desenlace final, a una parte que tiene que ver con 7, que tiene que ver con reposo. Por ejemplo, mira acá, el relato de la creación está en Génesis capítulo 1:1 al 2:3 y fue escrito de la siguiente manera: hay 7 días. El versículo 1 de Génesis 1 tiene 7 palabras, claro, esto en hebreo, cuando lo lees en hebreo. El versículo 2 tiene 14 palabras, 2 veces 7. Aparece 7 veces la palabra pájaro. Aparece 14 veces la palabra día, 2 veces 7. Aparece 21 veces, 3 veces 7, la palabra tierra. 35 veces, 5 veces 7, la palabra Dios. 7 veces y Dios dijo más una orden. 7 veces y Dios vio que era bueno. Entonces ya en la forma que está escribiendo el relato, el autor, tú ves que todo 7, 7, ¿por qué me está llevando al 7? ¿Qué significa este 7? Luego al final ves que 7, el séptimo día, es el día en que Dios le regaló reposo al hombre. Pero no solo ahí, la estructura del texto también nos pone en la cúspide, nos pone de un apartado de una manera especial el número 7, el descanso que Dios le regaló al hombre. Es una estructura paralela y lo vemos así. El A1, el día 1, tiene que ver con luz, tinieblas, día, noche. El día 4, luz, tinieblas, día, noche. El día 2, agua, cielo. El día 5, agua, cielo. El día 3 está relacionado con el día 6, tierra, árboles, plantas, semillas. Y el día 7 está solo, apartado de los demás, descanso, bendición. Ahí no hay tiniebla y no hay tarde, mañana. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces el 7 está apartado, lo puso solito porque es algo muy especial. Es uno de los regalos más especiales que Dios ha dado al hombre y que nosotros de ese regalo hemos hecho una maldición. Lo vamos a ver más adelante por qué. En el comentario del texto cultural de la Biblia al Antiguo Testamento dice: en el relato egipcio de la creación, en Memphis, Ptah, el dios creador, descansó después de completar su obra. Del mismo modo, en cuanto a los dioses mesopotámicos, se presenta un descanso después de la creación de los seres humanos. Sin embargo, allí el descanso es el resultado del hecho de que los humanos fueron creados para hacer la obra de la que se habían cansado los dioses. Entonces, ¿por qué crearon los dioses aquí? Para ellos tener descanso y para que el ser humano trabaje por ellos.
trabaje para el bien de ellos. ¿Recuerdas el primer tema de esta serie, el Dios Alfa? ¿Qué es un alfa y qué es un alfa pervertido? El alfa pervertido quiere que a él le vaya bien. Y para que a él le vaya bien, tú tienes que sacrificar tu tiempo, dinero, familia, etc. El alfa quiere que a ti te vaya bien, el verdadero alfa. Y para que a ti te vaya bien, él da todo, sacrifica su tiempo, dinero, etc. Por decirlo así, un ejemplo. Entonces, en los otros relatos de la creación, por ejemplo, el egipcio crea seres humanos para él obtener descanso. En el relato de la creación, en la Biblia, él crea al ser humano y él le da el descanso al hombre. Mencioné que el día séptimo no tenía como tinieblas, no tenía tarde, mañana, oscuridad, y fue puesto aparte. Cuando leemos Génesis 2:3 dicen, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Así termina el relato del séptimo día. Cuando tú te vas a leer el relato de la creación, al final de cada día dice, y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo día, y así hasta llegar al sexto día. Cuando tú terminas aquí de leer Génesis 2:3 y dice, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Te podrías esperar, y así fue la tarde y la mañana del séptimo día. Pero no, el escritor lo dejó así a propósito, porque el día séptimo empieza, pero nunca termina. Este final sin final nos trae una buena noticia, y es que nos da una información muy importante, que es que el día que Dios dio a Adán y a Eva no tiene fin. Fueron invitados a disfrutar el sábado, el descanso para siempre. Desgraciadamente el hombre lo pervirtió, ese regalo, como dije, pero fuimos invitados a entrar en ese descanso no solo un día, sino para siempre. Se recuerda un día a la semana, se recuerda de una manera muy especial ese descanso. Pero el descanso que Dios te da es para que lo disfrutes todos los días, porque en el ejemplo de la creación, ese día tiene un inicio, pero no tiene un final, porque el descanso en Dios, con Dios, es infinito. No está ligado a fiestas, no está ligado a ceremonias, a días en especiales, sino es para siempre. Y las fiestas y todo eso es un recordatorio para que pienses y entres en ese descanso. Pero cuando tú lees la historia en el Tanaj, en la Torá sobre todo, del pueblo de Israel, que después pasó a obtener ese descanso, ese día, por ejemplo, pasaron a hacer de ese sábado una maldición, una ruina. Ya no fue una delicia, ya no fue un descanso, sino le pusieron muchas leyes. Empezaron a hacer obras para poder recibir el descanso que ya Dios les había regalado. Y esas obras llevaron a hacer del descanso una ruina, una carga, una maldición. Y hay un texto en la Biblia que lo representa de una manera muy ilustrativa. El autor ahí hizo un juego de palabras. La palabra que aquí te voy a mostrar solo aparece una vez en el Tanaj, tiene una connotación nada más. Y es que el autor quería enseñarnos aquí que el descanso que Dios nos da puede convertirse en una ruina. Vamos a leer el texto. Lamentaciones 1:7. Jerusalén, recuerda en los días de su aflicción y de su vagar, todos sus tesoros que existían desde los tiempos antiguos, cuando su pueblo cayó en mano del adversario sin que nadie le ayudara. Al verla, sus adversarios se burlaron de su ruina. Esa ruina ahí dice que Jerusalén cayó en esclavitud. Recuerda que ellos trataron de entrar, Dios les dio la tierra prometida a ellos para que encontraran descanso. Josué los debía de Moisés y después Josué los debería de llevar ahí para encontrar descanso. En el camino, en el desierto, pasaron del desorden y lo vacío del desierto. Recuerda, la tierra estaba desordenada y vacía y Dios los llevó al descanso, pues del desierto desordenado y vacío tenían que entrar en el descanso. Durante su peregrinación Dios les dio fiestas, 7 fiestas para que encontraran el descanso. Cada 7 años tenían que darle descanso a la tierra, liberar a los esclavos y dar descanso también. Y cada 7 veces, 7 años, venía el gran día del jubileo, el descanso mayor, el sábado mayor por excelencia, y era donde todo era liberado, las deudas eran pagadas y todo era restaurado. Era la expresión del sábado en su máximo esplendor, el objetivo del sábado. Y además cada sábado de la semana tenían el descanso también.
Pero este descanso ellos lo trataron, no lo aceptaron como un regalo, sino lo trataron de hacer con obras, ganarse el descanso con sus obras. Y así querían encontrar el descanso matando a los cananeos, no recogiendo leña en sábado, y todas estas cosas hicieron lo que dijo Lamentaciones allá, que ellos cayeran en esclavitud, que ellos vivieran ya no en libertad. El sábado es libertad. En Deuteronomio dice de que acuérdate del sábado porque fuiste esclavo, pero Dios te liberó. El sábado es un símbolo de libertad, de que Dios nos liberó de esa esclavitud. Pero el hombre con sus obras ha hecho, como decía ya el autor de Lamentaciones, de ese sábado, de ese reposo, una ruina, una desgracia. Y esto es lo que el autor decía aquí. Miren, hemos caído en desgracia, somos esclavos de un pueblo, caemos en esclavitud de otros, no tenemos descanso, nos toman como esclavos, no tenemos libertad, trabajamos siempre. Entonces, el sábado se convirtió en ruina. Y mira por qué. Porque la palabra para sábado, que seguramente ya la conoces, es Shabbat. O sea, el verbo para descansar es Shabbat, que de ahí viene la palabra sábado también. Pero, como ya lo he dicho en esta serie, la raíz del idioma hebreo son los verbos. Y de los verbos, tú le agregas algo a la derecha, a la izquierda, una vocal, y ya sacas adverbios, adjetivos, etc. Entonces, verbo Shabbat es descansar. Pero si le pones una M atrás y dice Mishbat, entonces ese descanso se convierte en Mishbat. El Shabbat se convierte en Mishbat y de ser descanso pasa a ser ruina, destrucción, caída, sufrimiento. Dios te da el Shabbat, el descanso, que descanses en Él, descanses de tus obras, que no son tus obras, sino son las obras de Él. No es tu fidelidad, sino es la fidelidad de Él. Y nos da ese descanso, pero nosotros queremos ganarnos ese descanso con mis obras, con mi fidelidad. Y cuando lo trato de ganarme ese sábado así, con ese descanso así, con no recoger leña en sábado, por ejemplo, convierte ese Shabbat en Mishbat, en ruina para mí, en trabajo, en yugo, en esclavitud. Por eso en Lamentaciones él se lamenta ahí de que están en esclavitud, de que no tienen libertad, están bajo el yugo de la esclavitud. No tienen descanso, trabajan siempre. El Shabbat se convirtió en Mishpat. Y muchas veces así se hace también el sábado semanal para los que guardan el sábado o para los que guardamos el sábado. Muchas veces se convierte en Mishpat con tantas reglas, con tantas leyes, porque pensamos que con nuestras reglas obtenemos el descanso. En vez de aceptar simplemente ese descanso que Dios ya nos dio y disfrutar de ese descanso, y no ganarlo, convertirlo en Mishpat. Otro dato interesante aquí es que el autor le puso la mem ahí para que el Shabbat dijera Mishpat, y la mem en hebreo es un símbolo de agua, de turbulencia, de movimiento también. O sea, lo contrario a descanso. Si al descanso le pones tu movimiento, como el movimiento de las aguas, se convierte en Mishpat, en ruina. Y ya no estás descansando, sino estás trabajando por algo que no tienes que trabajar. Las obras de fidelidad se convierten, por ejemplo, en sábado, el no hacer esto, el no hacer lo otro, el no. Esas obras son movimiento en el descanso que Dios te dio. Al descanso que Dios te dio, le metes movimiento. Al Shabbat le pones Mishpat y se convierte en una ruina. Por eso el autor de Hebreos, que él se encarga de decirle a los hebreos que creían en el Tanaj, que leían el Tanaj y lo conocían, él se encarga de decirles que el cumplimiento de todo lo que está ahí y el cumplimiento perfecto de eso es Jesús. Lee la carta a los hebreos y te vas a dar cuenta que ese es su objetivo principal, decirles todo lo que ustedes leyeron allá, las fiestas, los simbolismos, todo eso. El cumplimiento, la realidad de todo eso es la persona de Jesús y él es el cumplimiento perfecto. Entonces, de la revelación de Jesús, del sacerdocio, del sábado, y es lo que vamos a ver ahora también. En Hebreos 3:16 en adelante dice así: porque, ¿quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Y con quienes se disgustó por 40 años. ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes.
Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La tierra prometida era el lugar donde Dios quería que descansaran. Pero como dije antes, no puedes hacer Shabbat haciendo tus propias obras, lo conviertes en Mishvat. Y esas obras son, como lo dije, pensar que es mi fidelidad, pensar que son mis obras y no las obras de Él, no el descanso de Él. Pensar que tengo que hacer para agradarle, pensar de que tengo que levantarme temprano, leer, a orar para que me bendiga. Y siempre repito esto para que no sea malentendido, porque siempre hay alguna otra persona que lo entiende mal o lo quiere entender mal. Yo no digo que levantarse temprano o tarde o lo que sea, pero yo no digo que orar sea malo, yo no digo que leer la Biblia sea malo, yo no digo que ir al culto sea malo, yo no digo que hacer obra misionera sea malo. Yo digo que hacer todo eso para ganarse el favor de Dios, para tener seguridad de mi salvación, para tener seguridad de que Dios me ama, de que Dios no se aleje de mí, asegurarme todo eso con esas obras, eso es lo malo. Hacerlas por ese motivo. Porque Dios es fiel contigo. Por eso siempre digo, es la fidelidad de Él y no mi fidelidad. Entonces no depende de lo que yo haga, depende de lo que Él haga. Y Él es fiel. Él siempre va a estar conmigo. Cuando yo me doy cuenta de esa fidelidad, de ese amor, empieza a haber una transformación en mi corazón. Todo lo demás son puros cambios que hago en mi vida tratando de agradar a Dios. Y Dios me dice, descansa de esas obras. Es que yo ya te amo, no tienes que ganarte mi amor, tienes que descansar en mi amor. Pero sigamos leyendo. Hebreos 4, 1 en adelante dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Y el versículo 7 sigue diciendo, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo, por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué los hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Entonces, Pablo toma un ejemplo aquí y dice, todavía hay una oportunidad, el día es hoy. ¿Recuerdas? En la creación al principio, el día de reposo tuvo un inicio pero no un fin. Se dieron las fiestas, se dio el jubileo, se dio el sábado semanal para recordarnos de ese reposo. Pero el reposo no tiene fin, no lo encuentro cada 7 días, cada sábado. El reposo lo encuentras hoy, ahora, en este momento, puedes entrar en ese reposo. Y ese reposo es descansar de tus obras, dice el autor de Hebreos. Así como Dios descansó de las obras de una forma simbólica que dejó de hacer, dejó de crear, así debemos de descansar de esas obras, de querer agradar a Dios, quererme ganarme el favor de Dios, quererme ganar el perdón de Dios, quererme ganar el amor de Dios, quererme ganar la conexión de Dios, el que Dios esté conmigo. Debo descansar de eso porque eso ya lo tienes, es un regalo y eso es el reposo, eso te da el reposo. Aquí Pablo nos dice de que, y con eso no estamos aboliendo el día sábado yo mismo guardo el sábado, pero no lo guardo con mis obras, es un deleite para mí guardar el sábado. Es un recuerdo para mí de que debo descansar de mis obras y que es Dios el que me da el descanso y no me vuelvo loco pensando qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. En Gálatas 4, 5 al 7 dice, a fin de comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, así adoptamos como hijos suyos. Esclavos de la ley es querer obedecer para agradar, para cumplir. Y como ustedes son hijos de Dios, Dios envió al Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Y por eso lo llamamos papá, papá o papito, dicen en original. Así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Qué tiene que ver esto con el sábado? Mucho. Porque el trabajar, el no reposar es estar en esclavitud. El esclavo tiene que trabajar para ganarse su comida, para ganarse su techo, para ganarse su ropa. El esclavo cuando se equivoca es severamente castigado y golpeado, pero el hijo no.
El hijo no tiene que trabajar para ganarse, el padre le da o los padres le dan. El hijo cuando se equivoca recibe perdón, recibe comprensión, misericordia. Entonces no eres un esclavo. La actitud de querer a través de la ley agradar a Dios es una mentalidad de esclavo. Pero el saber de que a Dios ya le agradas porque eres, esa es una mentalidad de libre. Como consecuencia vas a vivir bajo el espíritu de su ley, pero no como una obligación de quererlo, de guardarlo porque lo tienes que guardar, porque Dios quiere que lo guardes, porque eso le agrada a Él, sino porque vives así automáticamente, porque estás en sus principios, pero eres libre, no eres un esclavo de la ley. Sabes que el regalo de Dios es para ti incondicionalmente y lo aceptaste y lo disfrutas, descansas en Él, estás viviendo en sábado, estás viviendo en reposo todos los días. Finalmente, Jesús en Mateo 11:28 dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Recuerdas en Lamentaciones estaban cansados, esclavos nuevamente de un pueblo de Egipto, de Babilonia, de Medo-Persia. Y ese cansancio físico es un sinónimo también del cansancio espiritual. Esa expectativa de tener que ser perfecto, eso de que tienes que hacer gemas para tu corona a través de la obra, esas cargas de que tienes que hacer esto, agradar a Dios, de que no eres lo suficiente, de que ya viene el fin y no eres perfecto. Esas cargas, dice, vengan todos los que están cansados y cargados y yo, dice, les voy a dar descanso. El 29 dice, tomen mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús es el descanso. Ese descanso que nos menciona todo el Tanaj, el sábado de 24 horas de la semana, las fiestas, el jubileo, apuntaban a Jesús. Jesús es el descanso, Él es el reposo. El sábado semanal que aún se guarda, más que las 24 horas, es una persona, es la persona de Jesús. Y ese sábado ahí de 24 horas está para que recuerdes y no se te olvide de que tu descanso viene de Él, de Jesús, de que no es tu fidelidad, sino es la fidelidad de Él, de que Él te da ese descanso y que Él quiere que permanezcas en ese descanso siempre, todos los días y no solo un día. Vengan a mí, dice Jesús, los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso, porque Él es el descanso. Espero que estés descansando en Jesús, que hayas aceptado ese regalo y que no lo conviertas en Mishpat, sino que sea siempre Shabbat para ti, cada día. Y que si haces alguna fiesta de las 7 fiestas, o celebras el jubileo, o celebras el sábado ceremonial, el sábado semanal, recuerdes de que eso es un recordatorio para ti, esa fiesta, ese simbolismo te quiere recordar de que Jesús es tu descanso, es tu verdadero descanso. Así que puedes guardar las fiestas, puedes guardar el sábado semanal, no hay ningún problema, pero recuerda que eso apunta a Jesús. Yo les daré descanso, dice el verdadero reposo, el verdadero sábado que es Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.